El video narra la historia de dos figuras prominentes en el relato bíblico, Anás y Caifás, quienes desempeñaron roles significativos en la condena y crucifixión de Jesús de Nazaret. Su historia se desarrolla en un contexto histórico complejo y tumultuoso, en la Jerusalén dominada por el Imperio Romano, donde el templo tenía un papel central en la vida religiosa y política de la región. Anás y Caifás pertenecían a la secta saducea, una de las principales facciones religiosas judías en ese momento. Anás, en particular, ocupó el cargo de sumo sacerdote en varias ocasiones, consolidando así su influencia sobre el templo y la comunidad religiosa. Su poder no se limitaba al ámbito religioso, sino que también tenía ramificaciones políticas significativas, dado que el control del templo implicaba autoridad sobre una parte importante de la sociedad judía. La relación entre Anás y Caifás era compleja. Caifás, quien se casó con la hija de Anás, estaba estrechamente relacionado con él tanto por vínculos familiares como por intereses comunes. Juntos, formaban una especie de dinastía sacerdotal que ejercía un control sustancial sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. La participación de Anás y Caifás en el juicio y la condena de Jesús fue un momento crucial en la historia cristiana. Según los evangelios, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Anás después de su arresto en el huerto de Getsemaní. Allí, fue interrogado sobre sus enseñanzas y seguidores. Posteriormente, fue llevado ante Caifás y el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, donde fue condenado a muerte por blasfemia. La figura de Caifás adquiere un papel destacado en esta narrativa. Según el Evangelio de Juan, Caifás pronunció una profecía durante el consejo, argumentando que era mejor que un hombre muriera por el pueblo que toda la nación pereciera. Esta declaración se interpreta como una alusión a la necesidad de sacrificar a Jesús para evitar una revuelta popular que podría atraer la atención de las autoridades romanas y poner en peligro la posición de los líderes judíos. La influencia de Anás y Caifás en la vida religiosa y política de Judea fue considerable, pero también fue objeto de críticas y controversias. Aunque algunos los consideraban líderes legítimos, otros los veían como símbolos de corrupción y abuso de poder. Su papel en la condena de Jesús se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia, desde la perspectiva de la fe cristiana, como una parte fundamental del plan divino de salvación, hasta interpretaciones más críticas que los ven como cómplices en un acto de injusticia y crueldad. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la historia de Anás y Caifás continúa. Según los relatos del Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús enfrentaron persecución por parte de las autoridades judías, lideradas por figuras como Caifás. Se menciona su participación en la persecución de los primeros cristianos, como en el caso del apóstol Pedro y el diácono Esteban. La figura de Anás también se recuerda en la historia temprana del cristianismo. Aunque ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en el momento de la crucifixión de Jesús, su influencia y poder seguían siendo significativos. Se menciona su papel en la detención y persecución de los primeros seguidores de Jesús, lo que demuestra su persistente antagonismo hacia el movimiento cristiano emergente. La historia de Anás y Caifás nos ofrece una ventana a un periodo crucial en la historia religiosa y política de Judea. Su influencia y poder en el Templo de Jerusalén y en la sociedad judía en su conjunto fueron enormes, y su papel en la condena de Jesús marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. A lo largo de los siglos, la figura de Anás y Caifás ha sido objeto de interpretaciones y debates en la teología cristiana y la investigación histórica. Algunos los ven como personajes trágicos atrapados en circunstancias difíciles, mientras que otros los condenan como cómplices en un acto de injusticia y violencia. Sin embargo, su legado sigue vivo en la memoria colectiva, recordándonos las complejidades y las ambigüedades de la condición humana y el papel del poder y la autoridad en la sociedad. Anás y Caifás representan mucho más que simples personajes históricos en la narrativa cristiana, simbolizan las tensiones políticas y religiosas de su época y las complejidades morales que enfrentaron. Su historia ilustra cómo el poder y la autoridad pueden corromper y ser utilizados para fines egoístas, pero también cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto duradero en la historia y la memoria colectiva. La influencia de Anás y Caifás no se limitó al tiempo en que vivieron. Su legado continuó después de su muerte, influyendo en el desarrollo del cristianismo primitivo y en la relación entre la iglesia emergente y las autoridades judías y romanas.
Su participación en la condena de Jesús y la persecución de sus seguidores dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo y en la percepción de las figuras religiosas en la sociedad. La figura de Anás, en particular, ha sido objeto de interés y debate entre los historiadores y teólogos. Su ascenso al poder en el Templo de Jerusalén y su papel en la vida religiosa y política de Judea han sido temas de estudio e investigación. Algunos lo ven como un líder religioso legítimo que buscaba preservar la tradición y la estabilidad social, mientras que otros lo critican por su complicidad en la opresión y la injusticia. La historia de Anás y Caifás también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones más amplias relacionadas con el poder, la autoridad y la responsabilidad. ¿Hasta qué punto son responsables los líderes religiosos y políticos de las acciones de aquellos a quienes lideran? ¿Cuál es el papel de la ética y la moralidad en la toma de decisiones en el ámbito del poder? Estas son preguntas importantes que surgen de la historia de Anás y Caifás y que siguen siendo relevantes en la actualidad. Además de su significado histórico y teológico, la historia de Anás y Caifás también tiene resonancia en el ámbito de la cultura y el arte. A lo largo de los siglos, han sido representados en obras de arte, literatura y música, como símbolos de la traición y la corrupción, pero también como figuras trágicas atrapadas en circunstancias difíciles. En resumen, la historia de Anás y Caifás es una historia de poder, autoridad y responsabilidad, que plantea importantes cuestiones éticas y morales. Su papel en la condena de Jesús y la persecución de sus seguidores ha dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo y en la percepción de las figuras religiosas en la sociedad. A través de su historia, podemos aprender lecciones valiosas sobre las complejidades del poder humano y la importancia de la ética y la moralidad en la toma de decisiones.